Análisis del carácter. Wilhelm Reich. Capítulo 3. Sobre la técnica de la interpretación y el análisis de las resistencias. 1. Algunos errores típicos en la técnica de la interpretación y sus resultados. Debemos distinguir en la labor analítica dos partes. Primero, la curación del paciente. Segundo, su inmunización en la medida en que puede tener lugar durante el tratamiento. La curación misma consta de dos partes, la fase introductoria y el proceso de curación propiamente dicho. Esta distinción es artificial, es cierto, hasta la primera interpretación de resistencia tiene mucha relación con la cura. No obstante, incluso los preparativos para un viaje, al cual Freud comparó el análisis, tiene gran relación con el viaje mismo y puede decidir su éxito o fracaso. En el análisis, como quiera que sea, todo depende de cómo se lo comience. Un caso comenzado de manera errónea o confusa está por lo común perdido. La mayor parte de los casos presentan las mayores dificultades en el periodo introductorio, independientemente de que vayan bien o no. Son precisamente los casos que al parecer se desarrollan en un comienzo sobre rieles, lo que luego presentan las mayores dificultades, pues el curso llano del comienzo torna difícil el temprano reconocimiento y eliminación de las dificultades. Los errores cometidos en la introducción del análisis son tanto más difíciles de eliminar cuanto más tiempo prosigue el tratamiento sin corregirlos. Ahora bien, ¿cuáles son estas dificultades especiales y típicas del periodo introductorio? El objetivo del análisis en el periodo introductorio es penetrar hasta las fuentes de energía de los síntomas y del carácter neurótico, a fin de poner en movimiento el proceso terapéutico. Esta tarea se obstaculiza por las resistencias del paciente, entre las cuales las más empecinadas son las provenientes de conflictos transferenciales. Deben hacerse conscientes, ser interpretadas y abandonadas por el paciente. Así se progresa cada vez más con mayor profundidad hacia los recuerdos afectivamente importantes de la temprana infancia. La muy discutida cuestión de qué es más importante, si el revivir afectivo outing-out o el recordar, carece de significado para nosotros. La experiencia clínica confirma las demandas de Freud en el sentido de que el paciente que tiende a repetir sus experiencias por acting out debe, a fin de resolver realmente sus conflictos, no solo comprender lo que está sometido en el acting out, sino también recordar con afecto. Menciono esto solo porque no quiero dar la impresión de que considerábamos nuestra tarea como conscientes solo en análisis de resistencias y transferencias, impresión que podría surgir del mero hecho de que en este capítulo no discutimos sino los principios del análisis de la resistencia. Ahora bien, ¿qué se da en tantos casos en lugar de recordar cargado de afecto? Hay casos que fracasan porque el analista, como resultado de las numerosas transferencias heterogéneas, se pierde en la abundancia del material aportado por el paciente. Denominamos a esta situación caótica y hallamos que es provocada por ciertos errores en la técnica de la interpretación. Luego, hay numerosos casos en los cuales se pasa por alto la transferencia negativa por estar oculta detrás de actitudes positivas manifiestas. Por último, hay numerosos casos que no muestran progreso alguno pese a un trabajo de rememoración de profundos alcances, pues no se prestó atención a su invalidez afectiva y porque no se hizo de ella el punto focal del análisis. Por oposición a estos casos que parecen seguir un curso normal, pero finalizan en una situación caótica, tenemos aquellos otros que no marchan, es decir, no producen asociaciones y oponen a nuestros esfuerzos resistencias pasivas. He de esbozar algunos de mis propios fracasos y pronto veremos que se deben a errores típicos. La similitud entre la mayoría de esos fracasos apunta hacia errores típicos cometidos en el periodo introductorio, errores que ya no pueden contarse entre los pecados del principiante inexperto.
Esto no es motivo de desesperación. Como dijera una vez Ferenczi, toda nueva experiencia nos cuesta un caso. Todo lo que importa es apreciar el error y aprender algo de él. No sucede cosa distinta en otras ramas de la medicina. Dejaremos a los demás el tratar de encubrir los fracasos con el silencio y el tratar de explicarlos mediante excusas más o menos bien pensadas. Un paciente aquejado de sentimiento de inferioridad y timidez hizo un acting out de su impotencia bajo la forma de no tener asociaciones. No puedo hacer nada. En lugar de recordar la índole de esta resistencia y traerla a la conciencia la tendencia a la autodisminución oculta tras ella, insistí en decirle que no quería trabajar y no deseaba mejorar. Si bien no estaba del todo errado con esto, cometí la equivocación de no trabajar con su no querer y no tratar de comprender los motivos de su incapacidad. En cambio, mi propia incapacidad me condujo a formular estos reproches sin sentido. Todo paciente tiene tendencia a permanecer enfermo y sé que ante situaciones poco claras, numerosos analistas usan a menudo como reproche, sin mayor explicación, la frase «usted no quiere mejorar». Debiera ser eliminada del vocabulario de los analistas y reemplazada por el autoexamen, pues debemos saber que todo abismo sin salvar en el curso de un análisis es falta de analista. Otro paciente había llegado a recordar, al cabo de 3 años de análisis, la escena primaria con todos sus pormenores, pero ni una sola vez menguó su invalidez afectiva, ni una sola vez lanzó contra el analista los reproches que guardaba, sin afecto, cierto es, en su mente contra el padre. No estaba curado. Yo no había sabido cómo desarrollar su odio reprimido. Se regodearán muchos. Por fin, admite que el recobro de la escena primaria no hace ningún bien terapéuticamente. Están equivocados. Sin análisis de las tempranas experiencias infantiles, no existe verdadera cura. Lo que importa es que estos recuerdos aparezcan con los afectos correspondientes. En otro caso, la fantasía de incesto apareció claramente en relación con un sueño, a la segunda semana de iniciado el análisis, y el paciente mismo comprendió su significado. Durante todo un año no volvió a hablar el asunto. El resultado fue correspondientemente pobre. Yo había aprendido que algunas veces es necesario suprimir material que aparece demasiado pronto y hacerlo a un lado hasta que el paciente se halle en condiciones de asimilarlo. Un caso de eritrofobia resultó en fracaso porque interpreté minuciosamente todo el material a medida que iba apareciendo, sin haber eliminado primero, y con cuidado, las resistencias. Estas aparecieron más tarde, pero entonces con gran intensidad y en caótico desorden. Yo había gastado ya mis cartuchos, mis explicaciones carecieron de afecto, fue imposible restablecer el orden. Debo decir que en esa época, en el 3º y 4º año de mi carrera de analista, yo ya no era tan principiante como para haber interpretado lo inconsciente, a menos que se hubiese mostrado en una forma clara e inequívoca, y el paciente se hubiese aproximado a la solución por sí mismo, que es cuando Freud sostiene que deben darse las interpretaciones. Es evidente, sin embargo, que esta precaución no basta, pues esa situación caótica era de la misma índole que uno encuentra en seminarios y análisis de control. Un caso de histeria clásica con estados crepusculares podía haber hecho un excelente restablecimiento, a juzgar por experiencias posteriores con casos similares, pero no llegué a comprender y a tratar a tiempo las reacciones de la paciente ante el análisis de la transferencia positiva, vale decir su odio reactivo. Me dejé seducir y arrastrar a un caos por sus recuerdos y no pude luego encontrar una salida. La paciente continuó sufriendo estados crepusculares. Una serie de malas experiencias debidas al manejo equivocado de la transferencia en el momento de la reacción de decepción me enseñó a valorar adecuadamente el peligro del análisis de la transferencia negativa, ya sea de transferencia negativa original
ya aquella originada en la decepción del amor transferencial, hasta tanto un paciente que en una buena transferencia positiva había aportado abundantes recuerdos sin lograr pese a ello mejorar. Me dijo muchos meses después de interrumpir el análisis que nunca había confiado en mí. Hasta entonces no aprecié realmente el peligro de una transferencia negativa a la cual se deja permanecer en estado latente. Esto me hizo buscar con éxito los medios de hacer que la transferencia negativa saliera siempre de sus escondites. En el seminario técnico nos ocupaba también sobremanera el problema de la transferencia negativa, en particular la latente. En otras palabras, no se trataba de un punto ciego individual, pasar por alto la transferencia negativa. Parecía algo totalmente general. Sin duda, esto se debe a nuestro narcisismo, que nos predispone a escuchar lo que nos halaga, pero nos ciega a las actitudes negativas a menos que estén expresadas en forma más o menos grosera. Es asombroso que en la literatura psicoanalítica, transferencia se refiere siempre a actitudes positivas fuera del artículo sobre Passive Technique de Landor. El problema de la transferencia negativa ha sido esencialmente descuidado. Pasar por alto la transferencia negativa es solo uno de los numerosos errores que confunden el curso del análisis. Todos hemos experimentado lo que hemos denominado situación caótica, de modo que me limitaré a algunos de los puntos principales. Una situación es la siguiente: los recuerdos y los actos son muy numerosos, pero no muestran sucesión lógica alguna. El paciente aporta abundante material de todos los estratos de su inconsciente, de todas las edades. Todo está allí, en una gran pila, por así decirlo, mas nada se elabora en el sentido de tender al objetivo terapéutico. A pesar de la riqueza del material, el paciente carece de toda idea de su importancia. El analista ha expuesto numerosas interpretaciones, pero estas nunca han ahondado el análisis en una u otra dirección. Parece claro que todo lo que el paciente ha presentado estaba al servicio de una secreta e irreconocida resistencia. Lo que torna peligrosos estos análisis caóticos es que el analista sigue creyendo durante un largo tiempo que todo marcha muy bien, simplemente porque el paciente trae material. Esto continúa hasta que el paciente ha estado describiendo un círculo, presentando el mismo material desde diferentes puntos de vista. De esta manera podría llenar horas de sesión durante años sin sufrir jamás un verdadero cambio. He aquí un caso característico que me envió un colega. El paciente había estado sometido a tratamiento durante 8 meses, debido a una perversión múltiple. Durante el tratamiento había hablado continuamente, aportando material procedente de las capas más profundas, material que era constantemente interpretado. Cuanto mayor cantidad de material interpretado, más abundante era el caudal de asociaciones. Por último, el análisis hubo de ser interrumpido por motivos externos y el paciente acudió a mí. En esa época, yo ya conocía en parte los peligros de las resistencias latentes. Me sorprendió el hecho de que el paciente aportase material inconsciente en forma ininterrumpida y fuese capaz, por ejemplo, de presentar los pormenores más finos del complejo de Edipo simple y doble. Le pregunté si realmente creía lo que estaba diciendo y lo que había oído. Por supuesto que no, en lo más mínimo, contestó. Ante todo esto, no pude dejar de sonreír para mis adentros. Al preguntarle por qué no había dicho lo mismo al primer analista, contestó que no lo había creído necesario. No había nada que hacer, a pesar del vigoroso análisis de su sonrisa, pues ya había aprendido demasiado. Todas las interpretaciones se habían desvanecido en el aire y mis propias interpretaciones rebotaban en su actitud sonriente. Al cabo de 4 meses, suspendí el tratamiento, enriquecido por otra experiencia. Es posible, sin embargo, que un análisis más prolongado y más consecuente de sus defensas narcisistas hubiese producido algún resultado después de todo, pero en esa época yo no había logrado todavía los buenos resultados
que uno puede conquistar mediante el trabajo consecuente sobre tales actitudes. Al investigar las causas de esas situaciones caóticas, pronto descubrimos que debían acecharse a los siguientes errores en la técnica de la interpretación. 1. Interpretación demasiado temprana del significado de los síntomas o de otras manifestaciones de las capas más profundas del inconsciente, en particular los símbolos. El paciente pone el análisis al servicio de resistencias que permanecen ocultas y uno descubre demasiado tarde que completamente intacto por el análisis, el paciente se ha limitado a describir círculos. 2. Interpretación del material en el orden en el cual se presenta sin considerar la estructura de la neurosis y la estratificación del material. El error consiste en interpretar por la exclusiva razón de que el material se presenta con claridad, interpretación asistemática del significado. 3. El análisis se torna confuso no solo por la interpretación del material a medida que éste se presenta, sino también porque las interpretaciones se plantean antes de trabajar sobre las resistencias principales. Vale decir, la interpretación del significado procede a la interpretación de la resistencia. La situación se complica más aún debido a que pronto las resistencias se concatenan con la relación con el terapeuta. Y así, la interpretación asistemática de las resistencias también complica la situación transferencial. 4. La interpretación de las resistencias transferenciales es no solo asistemática, sino también inconsecuente, o sea que se pasa por alto el hecho de que el paciente tiende a volver a esconder sus resistencias, a enmascararlas mediante producciones estériles o agudas formaciones reactivas. Las resistencias transferenciales latentes se pasan en su mayor parte por alto, o bien el analista teme permitirles su pleno desarrollo o traerlas a la luz cuando están escondidas en una u otra forma. Estos errores se basan probablemente en una concepción errónea de la regla de Freud, según la cual el curso del análisis debe ser determinado por el paciente. Esta regla solo puede querer decir que no debemos perturbar el trabajo del paciente mientras prosiga de acuerdo con su deseo de mejorar y con nuestras intenciones terapéuticas. Pero por supuesto debemos actuar tan pronto como el temor del paciente a afrontar su conflicto y su tendencia a seguir enfermo perturban este curso. Para un próximo audio tendremos 2: interpretación sistemática y análisis de la resistencia.